a recordar algún momento triste de tu vida. 1. Deja que tu mente vuele como una mariposa y se pose en un recuerdo. 2. Lo primero que venga a la mente es 3. Estás recordando. ¿Es de día o es de noche? De día. Es de día. Contame qué está pasando. Fui jugando al fútbol, Ajá. mi amigo. ¿Con tu amigo? Sí. Uh-huh. Estábamos jugando y de repente cae mi otro amigo. Cae mi otro amigo y no llega a la cancha, se cae desplomado en la calle. Ajá. ¿Cómo se llama? Cristian. Sí. ¿Era muy amigo tuyo? Muy amigo. Como hermano. Ajá. ¿Qué le pasó? Estaba enfermo del corazón. Tenía 6 años. 6 años. ¿Qué edad tenés vos ahí? 9. Ajá. Y cae desplomado, se lo llevan al hospital y muere. ¿Tenía una enfermedad cardíaca? Sí, ¿Y los padres no sabían? sí sabía. Ah. Todo fue el barrio conmocionado estaba. Claro. ¿Qué sentiste vos? ¿Miedo? No entendía nada, no sabía qué estaba pasando. Yo me entero después que fallece. Ajá. A la mañana estábamos por jugar al fútbol y a la noche lo estaban velando. Claro. Fue todo muy rápido. Yo voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3 vos le vas a permitir que Cristian se exprese por tu mente. 1, 2, 3. Cristian, ¿querés darle un mensaje a tu amigo Elvio? Sí. Hacelo, por favor, que él te escucha. Quiero mucho y pasé lindos momentos con él. Ajá. ¿Sabés de las cosas de Elvio en estos momentos? ¿De sus problemas, de su vida? Sí, ¿Sí? sí. ¿Vos estás bien donde estás? ¿Querés contarle a Elvio para que tenga paz? Sí, estoy bien. ¿Querés darle algún mensaje en particular a Elvio? Que la sigo peleando, que la sigo remando. Lo bueno está por venir. Ajá. ¿Vos me podés, estás en la luz, Cristian? Sí, ¿Me podés ayudar con los problemas de Elvio? sí, Con su salud, sí. con sus relaciones. ¿Podés hacerlo y me avisás cuando terminás? Sí. Hacelo, por favor.
Avísame cuando terminas, Cristian. Ya está. Ya está. ¿Vos me podés decir si el cuerpo de Elvio está totalmente blanco o hay alguna oscuridad en él? No está totalmente blanco. Ajá, ¿y dónde? En el cuello, ¿En el cuello? en la garganta. Ajá. ¿Podés llevarte esa oscuridad hacia la luz? Sí. Hacelo, por favor. Lo llevo conmigo. Avísame cuando terminas. Ya está. ¿Qué problemas le traía esa oscuridad a Elvio? Tenía bronca contenida. Ajá. Nerviosismo. ¿Ahora su cuerpo está blanco? Sí, Sí. sí. ¿Querés abrazar a tu amigo? Sí. Elvio abraza a Cristian. Abrácense. Elvio le puede decir lo que vos quieras. Te extraño, amigo. Me hace falta. Hice hecho un montón de cosas, gustos. Te extraño mucho. Todavía tengo tu juego cuando jugábamos de chico con los autitos. Me lo dio tu mamá. Todavía lo conservo. Cristian, podés contestarle. Sí, lo vi. Jugamos mucho eso. Realmente extraño. Estoy bien acá arriba. Por último, ¿querés dar algún consejo, Cristian, a Elvio o a todos los que vean este video? Sí. La pelea, que transpire la camiseta. Que siga adelante. Bueno, te agradecemos la comunicación, Cristian, que la paz siga con vos. Gracias. Elvio, ¿me entregás ese momento, ese recuerdo feo? Sí. Lo saco de tu corazón y de tu mente para siempre. ¿Qué querés que pongamos en ese lugar? Felicidad, ¿Algo más? alegría, Ajá, regocijo. ajá. ¿El recuerdo de este contacto? Sí. Bueno, Sí. lo pongo en tu corazón y tu mente. Ahora voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3 vas a recordar algún momento de tu vida, de esta vida o de otra, que nos sirva para solucionar los problemas que queremos solucionar hoy. 1, 2, 3.
de noche, no sé dónde estoy, en una ciudad. Es de noche. Ajá. ¿Qué año es? No hay año. Es de noche solamente, no hay un año. Observate vos cómo es, cómo sos. Igual. ¿Sos Elvio? Sí. Ajá. ¿Qué edad tenés? 28, 39. No, en ese momento, ¿qué edad tenés? Sí, me veo así con esa. Ajá. ¿Y qué ciudad es? No sé, es de noche, es una ciudad, no puedo distinguirla. Ajá. Preguntá, si la luz lo permite, que te diga qué ciudad es. San Miguel. Estás en San Miguel, ¿sí? Contame qué pasa. Estoy con mi hermana, ¿Cómo se llama tu hermana? Analía. Con Analía. Sí. Ajá. ¿Y Estamos los dos caminando. es un momento feliz? Sí, sonriendo, riéndonos. Ajá. Guarda ese momento en tu corazón y tu mente. Es un momento feliz. Sí. Ahora yo voy a contar hasta 3 y vas a permitir que se comunique Analía por tu mente con nosotros. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Analía, quisiera que me digas si hay algún problema con la relación con Elvio, tu hermano. No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? Yo lo veo alegre y yo no comparto esa alegría con él. ¿Vos lo ves alegre? Sí. Ajá. ¿Por qué no compartís la alegría? No puedo. ¿Y sabes por qué? No puedo ser así como él. ¿Vos estás triste? Sí. ¿Cuál es el motivo de esa tristeza? Estoy sola. Ajá, ¿no sabes por qué? No sé por qué. Yo lo veo a él, tiene mucha gente, muchos amigos. Yo no salgo con él porque lo saluda a todo el mundo. Eso me molesta. ¿Y vos que quisieras que él esté triste también, que esté solo? No. ¿Es envidia lo que tenés? Puede ser. Ajá. ¿No te parece que está mal eso? Sí, está mal, pero no lo puedo evitar. Ajá. ¿Hay algo que lo provoca que esté con vos? La soledad. Ajá. Estoy encerrada y no puedo salir. ¿Pero siempre fuiste así? No. ¿Y cuál fue el hecho de que... ¿Qué produjo, qué pasó en tu vida para que se produzca ese cambio? Observa, anda para atrás en tu vida y describime ese momento. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Es lo que me pasó en el incendio del boliche, no cambió todo para mí. ¿Vos me hablas de Cromañón? Exactamente. Ajá. Contame. Mi cuerpo por todos lados, Sí. calcinado, todo de negro. Ajá. Para mí fue un antes y un después de eso. Sí. Ya no me cuesta sonreír, me cuesta estar contenta. La gente no me agrada.
Solo algunos nomás le hablo. Ajá. A otros no lo quiero ni ver. No tolero a mis compañeros de trabajo. Quisiera estar un poco más alegre, pero no puedo. Me vence el cansancio, la tristeza. Vos te das cuenta que fue un milagro que estés viva, en definitiva, ¿no? Sí, es un milagro. Y eso no te da más ganas de vivir, de disfrutar cada momento. Sí, pero no lo puedo ver. ¿Cómo? No lo puedo ver, no lo puedo disfrutar. ¿Tenés miedo? Sí, mucho. ¿Qué te parece si sacamos los miedos de tu mente y tu corazón? ¿Estás dispuesta? Sí, sí quiero. Sacamos el miedo a sobrevivir. Lo saco de tu corazón y de tu mente. Que esto es tener miedo a no tener dinero, a no tener plata. Y la seguridad no existe, nosotros estamos acá para luchar. Así que ese miedo no debe existir, uno tiene que ir siempre al frente. ¿Me lo entregás? Sí, Lo saco de tu corazón y tu mente. Ahora quiero que sacar de tu cuerpo el miedo a ser juzgada. A ser juzgada por cualquiera. Porque cada uno vive la vida como puede y como quiere. No importa si tenés logros o no, lo importante es ser feliz. Así que no tenés que tener miedo a que te digan fracasada, que te digan que sos triste, que no tenés pareja. ¿Me entregás ese miedo al juzgamiento? sí, te lo entrego. Lo saco de tu corazón y tu mente. Ahora quiero que me des el miedo al abandono. Quiero que no tengas miedo a quedarte sola, porque solos podemos ser felices también, que no es lo más aconsejable, pero no quiero que temas a eso, a la soledad. ¿Me lo entregás? Sí, Lo saco de tu corazón y tu mente. El miedo a afrontar la gente, a hablarle, a afrontar las situaciones, como esta del accidente, que fue un accidente y así como vos mucha gente se salvó. Vos no tenés por qué seguir de luto, la gente nace y muere, todos tenemos distintos momentos para que ocurra eso. A vos te tocó vivir, así que tenés que comportarte como una persona viva, no como una persona muerta. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Me lo entregás, ese miedo a afrontar? sí. Es difícil. Ese miedo que te paraliza, que no te deja actuar, quiero que me lo entregues. Sí, Lo saco de tu corazón y tu mente. Y por último, quiero que me des el miedo a la muerte. Porque nacer, vivir y morir es todo lo mismo. Y cuando uno muere, vuelve a nacer. ¿Me entregás ese miedo? sí. Lo saco de tu corazón y tu mente. ¿Qué quieres que pongamos en lugar de todos esos miedos? Más alegrías. Alegría, Sí, valor, sí. ¿qué más? Ganas de vivir, Ganas de vivir. Sí. nuevas relaciones, nuevos amigos. Nuevos amigos. Nueva gente. Me va a extrañar tanto a mi mamá. Tener un poco más de alegría. Ajá. Bien. Esa alegría va a venir con nuevos amigos, nuevas relaciones, con una nueva relación con tu hermano Elvio.
y con tu otra hermana. ¿Estás dispuesta a entablar una nueva relación con Elvio? Sí, ¿Querés abrazarlo? sí, sí. Abrazalo y si querés podés pedirle disculpas, porque él estaba sufriendo por esta situación. Él te escucha. Disculpame. No sabía lo que hacía. Estaba enojada con todos y me la agarré con vos. ¿Querés pedirle perdón? Sí, perdóname. Elvio, ¿perdonamos a Analía? Sí, sí. Bien. Sacamos todos esos sentimientos feos que se sentían entre ustedes Sí, de tu corazón, los saco de tu corazón y tu sí, mente sí. y ponemos una nueva relación el corazón y la mente de los dos, de Sí. Analía y Elvio. Como buenos hermanos se van a apoyar, Sí, que seguramente es lo que su madre quiere. sí. Como era antes. Claro. Recordame el nombre de tu mamá. Constantina. Constantina. Le decían Tina. ¿Cómo? Le decían Tina. Tina. A la cuenta de 3 le vas a permitir que se comunique Constantina para que le dé un mensaje a Analía. 1, 2, 3. Constantina, ¿me escuchás? Sí, ¿Querés darle un mensaje espiritualmente a tu hija Analía, que estaba muy triste, estaba aislada, inclusive de sus hermanos, sobre todo de Elvio? ¿Querés darle un mensaje espiritual? sí. Hacé lo que ya te escucha. Que se unan. Unidos van a ser felices. Ajá. ¿Podés ayudar a que eso pase desde la luz? Sí. Hacer lo posible. Abrazala a tu hija, Constantina. Analía, decirle lo que quieras a tu mamá. Te extraño mucho, mamá. Te extraño. Es muy difícil estar sin vos. No me acostumbré todavía. Constantina, decirle si estás con ella, si sabes de sus cosas, decirle si estás bien donde estás, que ella te escucha. Estoy bien donde estoy. Yo voy a estar siempre con vos. Nunca te voy a dejar. Voy a estar con vos y con tus hermanos. Pero necesito que se unan. Que estén bien. Que no se peleen. Que arreglen sus diferencias. Constantina, ¿hay alguna oscuridad en el cuerpo de tu hija? No, no No. veo. No. Bueno. El amor ¿Los va a unir? los va a unir el amor. Te agradezco mucho la comunicación. Nada, nos vemos. Analía, por último, ¿querés decirle algo más a tu hermano después de haber escuchado a tu madre? Voy a tratar de cambiar. No es fácil, pero lo voy a intentar. Porque mamá lo quiere así. ¿Y vos? También. Es difícil, pero lo voy a hacer. Quiero que te visualices feliz con tu hermano. Quiero que mires para adelante para que veas lo bueno que es tener un hermano para apoyarse en la vida. Sí, sí. ¿Podés verlo? Sí, lo puedo ver. ¿Cuándo vas a tener tu primer muestra de cambio? Pronto, muy pronto. ¿Puede ser mañana? Sí, ¿Sí? muy pronto, estos días. Bueno. Te agradezco la comunicación. Que sigas feliz y en paz y en familia. Gracias. Gracias.
A la cuenta de 3, Elvio, me quiero comunicar con tu hermana Karina. Permitirle que se exprese. 1, 2, 3. Karina, ¿me puedes decir cómo es la relación con tu hermano Elvio hoy? Distante. ¿Por qué? No tenemos mucho contacto. ¿Y qué te pasa a vos particularmente para que eso pase? Porque él es sociable. Peleamos. Tengo miedo que nos peleemos feo, mal. Ajá, ¿y por qué motivo pelean? Tenemos pensamientos distintos. Ajá, ¿y no se respetan No, la forma de pensar? no. La última vez que estuve con él fue en mi cumpleaños, Sí, el 3 de octubre. sí, La pasamos lindo. ajá. Pero tengo miedo de que explotemos y nos tratemos mal. ¿Me entregás ese miedo? Sí, Lo saco de tu corazón porque estamos hablando de tu hermano. Y ponemos confianza, amor en familia, amor de hermanos, comprensión. Aceptarlo en tu corazón y tu mente. Ahora le voy a pedir otra vez a Constantina que te dé el mensaje que ella quiere que escuches. A la cuenta de 3 se expresa Constantina. 1, 2, 3. Constantina, otra vez te molesto, pero esta vez para que le des el mensaje a Karina. lo mismo que le dije a tu hermana Analia. Júntense, ámense y quiéranse. Así van a salir adelante. De la única forma. Si ustedes se pelean, no van a lograr nada. Únanse. ¿Me ayudás desde la luz con Karina también, Sí. Constantina? Sí. Karina, contestarle a tu mamá. Decirle todo lo que quieras. Gracias, mamá. Te extraño y voy a intentarlo. No es fácil, pero lo voy a intentar. Yo quisiera que digas, lo voy a hacer. Es difícil. Ya dijimos que tenés valor, ya no tenés miedo, que hay respeto entre los dos. ¿Querés abrazar a tu hermano? Sí. Abrazarlo. Decirle todo lo que quieras. Me haces enojar, pero en el fondo yo te quiero. Ya sé que soy una hincha huevo, pero que trato de que haya paz y organización. Pero yo no te quiero hacer daño. Solamente tengo bronca. ¿Me entregás esa bronca? Sí. ¿Por qué es esa bronca? Estoy enojada. ¿Por qué? No me gusta el estilo de vida que tiene mi hermano. Ajá, pero podés respetarlo. Sí. Vos tenés tu estilo, él tiene su estilo y Analia el suyo. Sí. ¿Me entregás Sí. ese enojo, esa rabia? Él voy a hablarle a tu hermano. Yo también te quiero. Yo no quiero confrontar, no quiero pelear. Quiero que nos llevemos bien, que haya más comunicación, que haya más respeto, intercambio de opiniones y que no nos gritemos. Muy bien. Ahora, Karina, abraza a tu mamá y decirle todo lo que quieras. Te extraño mucho más. Te extraño. Está bien las cosas acá con papá. Está en paz. Pero se te extraña. Escucharla ahora a tu mamá Constantina, darle tu último mensaje a tu hija, Yo también te extraño, hija. decirle si sabes de sus cosas, si estás bien donde estás. Estoy bien donde estoy y sé bien, te estoy siguiendo, te estoy cuidando desde acá arriba. Vas a lograr todo lo que te propones. Yo siempre confío en vos.
Siempre fuiste fuerte, inteligente. Yo sé que lo vas a lograr. Te agradezco la comunicación, Constantina. De nada. Y te agradezco la comunicación, Karina. Te dejo. Pronto espero que des una señal con Elvio de esta reconciliación, comprensión, respeto y amor entre hermanos. ¿Puede ser? Sí. Sí. Pronto quiero que le des una señal, que él la va a saber recibir y corresponder. Gracias. Gracias. Que la paz siga con vos. A la cuenta de 3, quiero comunicarme con Pablo. 1, 2, 3. Pablo, ¿querés decirme qué pasa con tu relación con tu amigo Elvio? No entiendo por qué está enojado conmigo. ¿Vos estás enojado con él? No. Pero no sé por qué se distanció de mí. Ajá, ¿no lo hablaste con él? No. ¿Él se distanció o vos te distanciaste? Él me parece. ¿Lo extrañás? Sí, mucho. ¿Y por qué no se lo decís? No encuentro el momento. El momento es ahora, decirle todo lo que quieras que él te escuche. Te extraño, loco. Vos tuviste las malas conmigo. Vos estuviste ahí. Vos me ayudaste, me escuchaste. Y me hiciste muchos favores. No sé qué te pasó, que estás distanciado de mí. Pablo, escuchalo a Elvio ahora, por favor. Elvio, contestale. Decí lo que sientas. Me distancié de vos porque ya no me agrada tu compañía. Dejé de disfrutarla, ya no era lo mismo que antes. Estás distinto. Estás muy cambiante, estás muy histérico. Todo te molesta, todo te jode. Te enojas de la nada. Eso no toleraba de vos. ¿Hay algún hecho que te haya molestado en particular? Sí, una vez. Decile. La última fue la que rebalsó la gota rebalsó el agua en el vaso. No quise ofender a la novia mandando un video. Ajá. Mi intención es divertir y él se la tomó a mal y nos insultamos por WhatsApp. Ajá. ¿Querés disculparte por ese enojo? Ya lo había hecho en su momento, Ajá. pero no se me pasa a mí. Ajá. Vamos a ver qué dice Pablo. 1, 2, 3. Pablo, contestale. Si es por eso, para mí ya pasó. ¿Querés pedir disculpas vos también, Pablo? Sí, disculpas. Por haberse tratado mal. Sí, No van a tirar a la basura una amistad de tantos años. espero que no. ¿Podés tener una muestra vos, un acercamiento hacia Elvio en los próximos días? Sí, ¿Sí? puedo. Bueno, quedamos a la espera de eso para ver si podemos restablecer esta amistad. Si es fuerte, si es sincera, va a seguir. Sí, eso espero. Te agradezco la comunicación. Que sigas en paz, Pablo. Gracias. A la cuenta de 3 vas a recordar algún momento de tu vida, en esta vida o en otra,
en este mundo o en cualquier parte del universo, deja que tu mente vuele y elija uno, dos, tres. ¿Qué ves? Tengo muchas imágenes, me vienen a la cabeza. Ajá, Una, estoy en Misiones con mi amigo sí, Pitu. Me pasó de 10 ahí. ajá. ¿Eso fue hace poco? 2009. Ajá. ¿Es un momento feliz? Muy feliz. Ajá, recórdalo en tu corazón, en tu mente, ese momento feliz. Muy grabado está. Ajá. Fue hermoso. Cuento hasta tres y vas a algún otro momento de tu vida, esta o de otra vida. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás recordando? Mi primera bicicleta. Ajá. Qué feliz que estaba ese día. Claro. Estaba muy feliz. Andaba por todos lados. Me acuerdo, la deseaba tanto. Recordando. Estaba tan feliz ese día que... Recordar esa felicidad. Sí, sí la Instalada en recuerdo. cada célula de tu cuerpo. Sí, la recuerdo. Sentirla. Muy bien. Por último, voy a contar hasta 3 y quiero que vayas a alguna existencia superior que nos pueda ayudar con la cuestión de tus estudios, que nos pueda dar un consejo, una ayuda. 1, 2, 3. ¿Qué estás recordando? Estoy viendo de noche un lago. Sí. ¿Y cómo es ese lago? Hermoso, muy azul. Ajá. Describilo. Muy azul. La noche estrellada. Qué lindo. Un lago azul, una noche estrellada. Sí. Sí. ¿Pero por qué estoy solo? ¿Estás solo ahí?
Sí, Observate cómo sos, cómo es tu cuerpo. igual. Parece reciente. Ujú. Tengo una fogata ahí. Sí. ¿Estás solo? Fíjate bien. Sí, estoy solo. Ajá. No hay nadie. La noche y yo nada más. Ajá. Fíjate si sucede algo ahí. Te estoy disfrutando. Es como que esta noche me quiere hablar. Ajá, escúchala. A ver qué te dice. No me dice nada. Pero algo me tienta que me quede. Sí. Lo disfruto mucho. Ajá, ¿y por qué dijiste la noche me quiere hablar? Porque me parece que me quiere decir algo y no lo entiendo. Preguntale qué te quiere decir. Me sonríe, nada más. Ajá. Estamos pasando bien. Nada más. Ahí se borró la sonrisa. Ajá. Ya no hay más caras. ¿Había una cara? Era así, hacía una cara, una sonrisa y ahora ya se desapareció, se fumó. Ajá. Preguntar quién es esa sonrisa. ¿Quién sos? No me dice, no me responde. No me responde. Ajá. Me sonríe nada más. Por momentos, la sonrisa corta y después se apaga ¿En la, en la noche. en la noche o en el cielo? La noche, cielo. Ese paisaje. Puede ser, sí. Muchas luces ¿En dónde? alrededor. ¿Alrededor tuyo? Es como que se empieza a iluminar. ¿Qué sentís con esa luz? Paz, Ajá. armonía también, Ajá. tranquilidad. Disfrutalo, absorbelo. Sí. Energía, Mucha. amor. No, eso no. Ajá. Como que es esquivo. ¿Qué es esquivo? Es como que no llega a esa parte. Ajá. Lo demás sí, pero el amor es como que no entra. No sé por qué. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no entra el amor? Porque no entra. No entra. Como que cuesta entrar. Hay armonía, tranquilidad. ¿Vos le permitís que entre? Quiero hacerlo. Pedile que entre. Entrá, por favor. Ahí entra. Es el último a entrar. Como que cuesta que entre, pero está adentro. ¿Ya lo sentís? Sí. Sí, sí. Disfrutalo. Sí.
Bueno, yo voy a contar hasta 3 mientras vos disfrutás de ese momento. Y cuando llegue a 3 vamos a tratar de comunicarnos con tu guía, si es que se quiere comunicar, si es que considera que es necesario, con tu guía espiritual. Todos tenemos un guía. 1, 2, 3. Quiero comunicarme con el guía de Elvio. ¿Me escuchás? Sí. ¿Tenés nombre? No. ¿No hace falta un nombre? No. No. ¿Sos el guía de Elvio? Sí. ¿Quieres darme algún mensaje? Que camine. ¿Cómo? Que camine. Que camine. Camine. Ajá. Camine, que va a encontrar lo que él quiere. Que busque. Que busque, que va a encontrar lo que él quiere. Pero tiene que caminar. ¿Va por buen camino? Sí. Un poco de incentivo le vendría bien. Por ejemplo, Que lo estimulen. un incentivo, Un incentivo. por ejemplo, Que lo aconsejen. ajá, Que se lo dé de gente buena. ajá, Que se divierta con la gente, que él se siente cómodo. Y así va a conseguir lo que él quiere. ajá. ¿Su salud es buena? Sí, es buena. Es buena. Él también haga lo posible para encontrar ese camino, esa búsqueda. No todo cae de arriba. Ajá. Hay que salir a buscar. Y que lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo. Elvio, ¿querés preguntar algo? Si el amor está cerca. Ajá. ¿Puedes contestarle? Sí, está cerca. Va a costar un poco, pero está cerca. Debe ser paciente. ¿Se va a lograr la armonía con sus hermanas? Sí, Ajá. sí. Sí, sí. Sí, no hay problema. Elvio, ¿querés preguntar algo más? No, nada más. Bueno, te agradecemos el contacto. Muchas gracias por los consejos para Elvio. Que la paz del universo siga con vos. Gracias. Gracias. Elvio. Ahora quiero que te ubiques mentalmente en un paisaje que a vos te agrade. Puede ser el campo, Árboles. como un bosque. No, bosque no, pero hay árboles. Ah, es el lugar donde estás, sí, describímelo. Un lugar de paz. Paz. O en el lago ese que estabas. Sí, veo árboles y un camino. Sí, Día soleado. sí.
estoy caminando por ese caminito, Ajá. rodeado de árboles. Ajá. Es un lindo camino. Muy lindo. Ajá. Es seguramente un mensaje para vos, ¿no? Una brisa que me choca en la cara. Y es como un abrazo. Como un abrazo. Qué lindo. Disfrutar de ese paisaje y de esas sensaciones. Sí. Guardarlas en tu corazón, en tu mente, todo tu cuerpo. Sí. Ahora yo voy a contar hasta 5 y cuando llegue a 5 vas a despertar feliz, contento, sin ningún dolor, totalmente relajado, con mucha capacidad para ser feliz, disfrutar de tu vida, enfrentar los problemas de cada día, con mucha capacidad para estudiar para tus exámenes próximos, que lo vas a hacer con éxito y relajado. Quiero que mientras tanto visualices ese éxito, esa felicidad de haber pasado esas pruebas que vos te pones. Vas a descansar todas las noches plácidamente, vas a descansar totalmente y te vas a despertar cada día muy feliz, contento y con mucha energía para enfrentar cada día. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te sentís bien? Sí. Mira la cámara. ¿Recomendás la regresión a otras personas? Sí. ¿Podemos compartir esta experiencia? Sí. Muchas gracias. Estuvo lindo.